acompaña el diputado Roberto Feletti, es diputado por la Capital Federal del Frente para la Victoria y preside la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Bueno, ustedes tuvieron recién, comandaron desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ya está aprobado por la Cámara de Diputados una de las leyes seguramente más importantes desde el punto de vista económico que se van a sancionar este año, que es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Qué aspiran ustedes más allá de la normativa legal que esto influya? ¿Cómo va a influir en el proceso económico este año? ¿Qué consecuencias va a tener? Creo que lo que se ha hecho es garantizar una política monetaria que se venía dando, que es una política monetaria un poco más escindida, un poco más autónoma de lo que es el sector externo, de lo que es la acumulación de reservas. Y era una necesidad para el país. Digo, en un contexto donde Argentina ha crecido mucho, se ubica como el país número 23 por tamaño de su economía, en un concierto de 200 países. Bueno, empezar a recorrer la posibilidad de tener una propia moneda, que sea algo más que una unidad de transacción, sino una reserva de valor. La posibilidad de que el Banco Central tenga más capacidad de intervenir en el mercado financiero para corregir, no para quitarle espacio a los bancos, sino para corregir fallas que ese mercado no tiene. La posibilidad de tener un fondo transitorio, excepcional, contracíclico para el Tesoro, como ocurre en todos los países en este contexto de crisis, es un poco ayornar el Banco Central a las épocas que se viven. Entonces yo creo que lo que va a pasar por ahí para el ciudadano común o para el pyme o para incluso un empresario con proyecto de inversión, y se va a encontrar a lo mejor con más facilidades de crédito. La gente no lo va a percibir, pero va a haber más capacidad de atenuar los impactos de un ciclo desde la política monetaria junto con la política fiscal, como se hizo en los 2 años previos. Entonces creo que se dijeron muchas cosas y realmente lo que estamos adaptando son las leyes a la realidad que está viviendo el país y que está viviendo el mundo. Bueno, cuando decís que se dijeron muchas cosas, básicamente hubo más que críticas al proyecto en sí, lo que hubo muchos cuestionamientos fue a las razones por las cuales el gobierno fue a esta reforma. Básicamente se apuntaba a una necesidad de caja circunstancial en este momento. No aparece porque estamos cerrando, lo acaba de decir, se acaba de anunciar recientemente, febrero con 700 millones de superávit primario, entonces no aparece una necesidad de caja. Digo, lo que sí el gobierno ha tomado una decisión hace mucho tiempo atrás, que es no endeudar al país, que es no usar dentro del balance del sector externo, para que todos los que nos escuchan, está la cuenta corriente, la cuenta de capital, no abrir el mercado de capitales, ni para capitales privados que vengan a especular, ni para tomar deuda para el sector público. Trabaja con la cuenta corriente y del costado fiscal trabaja con superávit primario. Bueno, eso en un país que crece mucho, que crece a tasas del 9%, genera angostamiento, genera la necesidad de contar con alternativas. Bueno, el Banco Central se convierte con esta ley en una herramienta para eso. No es que hay una necesidad de caja, no hay una necesidad de caja. Tenemos superávit primario. Hay una necesidad que la política monetaria junto con la política fiscal sean más autónomas de lo que fue el corsé del sector externo. Dicho por otra parte, el corsé del sector externo durante largos años solo sirvió para sobreendeudar al país, para que las reservas se fueran en periodos de crisis y para que Argentina entrara en crack. Digo, esto no ha pasado en este gobierno. Me parece que no hay... hablar de necesidad de caja es decir, el Estado está desmadrado, y el Estado no está desmadrado. Vamos a cumplir el 25 de mayo 9 años del mismo gobierno. Y sin embargo hemos manejado siempre con superávit externo y superávit fiscal, con crecimiento. Lo que tenemos es una necesidad de ver el mundo y de ver la realidad de la Argentina y sostener el nivel de actividad interno. Hablabas recién del sector externo. Bueno, hay unas medidas básicamente para actuar sobre el lado de las importaciones que se supone que apuntan a que la Argentina tenga este año un superávit comercial entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. 8.600 está previsto en el presupuesto. Es la cifra del presupuesto. Y la idea es que llegue a los 10.000 millones de dólares. Vos, en un escenario como este, insisto, estamos trabajando con la cuenta corriente. El gobierno no trabaja con la cuenta de capital. Muchos dicen, y en otros países ingresan, sí, en Brasil ingresan dólares con una tasa de interés que es 7 puntos positivo en términos reales. Bueno, ese no es el recorrido que quiere hacer la Argentina. Que arbitre en tasa de interés interna con flujo de capitales especulativos no es. Trabajamos con la cuenta corriente. En la cuenta corriente
vos estableciste regulaciones para demandar dólares, para importar, para las empresas que quieren girar utilidades al exterior y para los particulares que compran para atesoramiento. Sobre ese esquema vos estás trabajando y estás procurando ver qué sectores podés generar mayor sustitución de importaciones, en qué sectores podés lograr que se reinviertan utilidades y en qué sectores podés generar que se sinceren los montos sobre los cuales se compran dólares para atesoramiento. En ese marco vos vas a lograr una cuenta corriente un poco más cómoda, pero también más transparente, más adecuada al nivel de actividad. Son regulaciones normales y por eso cuando vos lográs este tipo de regulaciones, lográs también que la política monetaria tenga una mayor autonomía del sector externo. Entonces el Estado se desenvuelve más cómodo, más autónomamente para hacer políticas públicas. Entonces es lógico poder llegar a un superávit de 10.000 millones de dólares. Vos tenés dos déficits, el balance de divisas energético y la relación con Brasil. Los dos son los que están puestos en discusión hoy. Pero es razonable, no hay proceso de integración, por ejemplo, donde vos tenés 15 puntos de déficit permanentemente con el país con el que te querés integrar. Digo, la relación con Brasil son 40.000 millones de dólares de intercambio, es voluminosa. Sí, y 6.000 millones de dólares. Y bueno, por eso, casi 15%. Entonces vos necesitas ordenarlo eso. Y con el balance energético has crecido mucho, tenés más demanda de energía. Bueno, hay que tratar de resolver este problema de la caída de la producción de petróleo. ¿No crees, Roberto, que las dificultades para importar, como señalan algunos sectores industriales, pueden afectar el nivel de actividad este año? En general se suponía que el nivel de actividad iba a ser un poco menor, de hecho el presupuesto 5.1 calcula 5.1. ¿No crees que podría esto se hizo antes de estas medidas, el presupuesto se aprobó antes de estas medidas? En septiembre nosotros lo llevamos al Congreso en ese momento. Que vos, me tocó exponerlo y votarlo. Vos hiciste las dos cosas, estuviste de los dos lados del mostrador con el tema del presupuesto. ¿No crees que estas restricciones a las importaciones pueden llevar a que la tasa de crecimiento pueda ser menor que esta? Mira, nosotros calculamos hoy que la tasa de crecimiento va a estar en torno al 5%, pero digo, cuando vos estás en un proceso de tránsito, donde vos sustituís importaciones, donde vos necesitas tener un mayor equilibrio en el sector, en las cuentas externas, bueno, probablemente, y esto incluso se reconoce, vos tengas un periodo en el cual la economía se desacelere un poco y vuelva a crecer. Y probablemente en ese periodo vos tengas que trabajar sobre la fricción y ir produciendo, como bien dijo el secretario de Comercio, bueno, habrá gente que deja de trabajar en una importadora y empieza a trabajar en una industria. Y eso va a tener un tiempo, pero no estamos en un nivel muy alto de actividad. Entonces, no es razonable pensar un desplome. Lo que puede pasar es que vos tengas un periodo en el cual, para generar solvencia externa, trabajes mucho más puntualmente sobre el nivel de actividad y sobre las industrias, pero no desplome. Desplome, ¿sabés cuándo hay un desplome de actividad? Cuando vos tenés un shock externo, una crisis externa. Y esto es lo que estamos evitando con este conjunto de medidas. No, bueno, más el escenario externo parecería revertirse en términos favorables para la Argentina. Bueno, eso también yo quería decir, hablando de las exposiciones del presupuesto, cuando nosotros fuimos a exponer el presupuesto, obviamente que hay que estimar el precio de la tonelada de soja porque tiene que ver con los derechos de exportaciones que va a recibir el Estado. En ese momento la soja estaba a 4.30 y nosotros habíamos estimado 4.80. La oposición, los legisladores de la oposición dijeron que era un dibujo, que estábamos mintiendo. Hoy está casi 500 dólares. Y yo estoy esperando que digan, bueno, no se habían equivocado tanto. Al contrario, está subestimado. Roberto, ¿cómo ves que va a seguir el tema de los subsidios? Dio la sensación en algún momento que, bueno, iba a empezar una política de reducción de subsidios muy agresiva. Empezó para algunos servicios en algunos lugares de la capital federal y Gran Buenos Aires, y ahora parece que esa política de reducción de subsidios perdió un poquito de entusiasmo. Las tarifas fueron parte de la política de ingresos de este gobierno. Digamos, cuando el gobierno asume en el 2003, las tarifas, si se hubieran aplicado lo que surgía de los contratos de privatización, hubiera tenido que haber ajustes al tipo de cambio. Los subsidios habían empezado incluso el año anterior, en 2002. Exactamente, no se podía. Las tarifas comenzaron a ser parte de la política de ingresos en aquellos sectores más sumergidos. Transporte público, gas, luz, consumo. Bueno, lentamente, producto de la reactivación económica y del bienestar económico y el crecimiento, se sale de eso gradualmente. Ahora, como es parte de la política de ingresos, también tenemos que mirar aquellos sectores en los cuales puede impactar. Sobre todo la más sensible, que es el transporte público. Entonces,
Entonces, lo que el gobierno está haciendo, tal como lo dijo, muchos hablaban de ajuste, pero no es real, se demuestra que no es ajuste. Lo que el gobierno está haciendo es, bueno, aquellos sectores que no necesitan ya el subsidio porque su nivel de ingresos lo permite, bueno, desaparezca el subsidio. Y en aquellos sectores donde forma parte de la política de ingresos de un hogar, bueno, se está mirando y se aplica el gradualismo. El gobierno no aplica tarifazos, aplica gradualismo. Y sobre eso se está trabajando. Pero lo mismo que la migración al subsidio a la demanda del SUBE, en transporte público. Pensemos que hay mucha gente que toma 2 o 3 transportes y eso duele si hay ajustes fuertes. Entonces el gobierno lo que está mirando con las cifras fiscales, y por eso tenemos solvencia fiscal, es, bueno, donde no se necesita más el subsidio se retira. Ahora, daría la sensación de que se va a avanzar más despacio, por lo menos de muy lo gradualmente. Más gradualmente incluso de lo que se suponía en algún momento. No parece, digo, se está mirando, se está viendo cómo van impactando las medidas. Se está viendo cómo van impactando las medidas. No vamos a llevar el subte de 1.10 a 2.50. Digo, esto me parece que se va viendo cómo impactan las medidas. Se está tratando de extender en transporte público la tarjeta SUBE, en el consumo domiciliario de luz, pero sobre todo de gas, porque la luz también hay que ver. Digo, uno por ahí en una casa de sectores medios altos tiene 10 electrodomésticos enchufados, pero el gas se usa para calefaccionar, se usa para cocinar. Entonces hay que ser cuidadoso en los municipios más vulnerables, sobre todo el segundo y tercer cordón de la ciudad. Entonces me parece que hay que trabajar con bastante cautela, porque también tiene que ver con lo que vos decís, el nivel de actividad. Vos estás migrando de a poco en lo fiscal y en lo externo, y lo estás manejando prolijamente que no impacte sobre la gente. Muy bien, Roberto Feletti, muchas gracias por estar en el programa. No, gracias a ustedes. Hacemos un...